¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando al Verbo. Bienvenidos sean a la escuela de Cristo, bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Y en esta hora vamos al repaso de la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. Como siempre, quiero agradecer a cada uno de ustedes por que nos han estado siguiendo a través de este canal, un canal cristiano, un canal adventista, un canal en que el propósito principal que tiene es conocer más a Dios y conocer de su palabra. Así que quiero invitarles para que estén con nosotros en esta hora y nos puedan ayudar como siempre con un like, manita arriba, y puedan suscribirse a nuestro canal para que mucho más gente que necesita de Dios pueda escuchar su palabra. Gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar este repaso de lección, ¿verdad? Como dijimos, este repaso de lección es para el 15 de junio del año 2024 y es la lección número 11, titulada El conflicto inminente. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la introducción. Y enseguida haremos, como siempre, o tengamos una palabra de oración. En esta semana estudiamos que el conflicto venidero tiene que ver con la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios, específicamente el sábado. Se convertirá en el centro de un conflicto global sobre la adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará coerción, presión y fuerza para romper nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y falso. De hecho, ya la hay, ¿verdad? El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, un llamado a la fidelidad a la ley de Dios, a pesar de la persecución que se levantará. A pesar de esto, Jesús cuidará de su pueblo. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en Juan 17:17, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. El Espíritu de Dios pueda bendecirnos. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, Padre infinito, Abba Padre, por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de poder abrir todavía en estos tiempos tu palabra. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, límpianos, purifícanos, para que podamos estar delante de ti como un perfume agradable a tu persona, Señor. Bendice, oh Padre, a los que nos han de escuchar y los que nos están escuchando en esta hora. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo, oh Señor. Amén, amén. Bien, el punto central de la lección se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Es un texto o una cita
muy conocida por parte de los estudiosos de la Biblia. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ah? Qué importante es andar en la verdad. Hay una definición de la verdad en Juan 8:32. La palabra de Dios es declarada la verdad. Las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y de Jesucristo. Llegamos a ser nuevas criaturas, haciendo de las verdades de la palabra de Dios una parte de nuestra vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Durante siglos, la guerra entre Cristo y Satanás ha estado centrada en la adoración. Adorar a Dios o adorar a cualquier otra cosa que desfigure el concepto del carácter de Dios es el gran conflicto. Presentando un falso concepto de Dios, Satanás ha conseguido utilizar a personas, iglesias y estados para destruir a todo aquel que desea adorar al Creador. Verdades fundamentales como la ley de Dios han sido tergiversadas o incluso, en el caso del sábado, casi olvidadas. La mayoría, o mejor dicho, de personas en el mundo han sido embriagadas con el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Pero la última batalla girará alrededor de la adoración verdadera en el día verdadero. Conozcamos a los poderes que Satanás usará para esta última batalla. Número 1, el conflicto. En este conflicto estará la guerra por la adoración, pero también la intolerancia. Número 2, el enemigo, donde vamos a ver el trono del dragón, una herida sanada, y por último, el cordero y el dragón. Vamos al primer punto, que es el conflicto. Estos temas, sin duda, ya los hemos visto en otras lecciones de escuela sabática. Es decir, no deben ser, no son conceptos o palabras nuevas las que vamos a estudiar nuevamente en esta lección, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que significa adoración. En este caso, la adoración se centra principalmente en quién verdaderamente es el que debe recibir toda la plena y suprema adoración y alabanza, ¿verdad? Y para ello quiero invitarles al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién solamente es digno de recibir la gloria y la honra y el poder? ¿Verdad? Vamos rápidamente a ver qué dice la palabra de Dios. En el versículo 11 de Apocalipsis 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, para que nosotros podamos entender sin duda esta cita, necesitamos de la fe. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la palabra de Dios encontramos también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿quién es el que merece toda la adoración? Toda la alabanza es Dios, ¿verdad? Los seres celestiales adoran a Dios por su poder creador, ¿verdad? ¿Hay solamente una cita que nos enseñe eso? No.
Vayamos también al Antiguo Testamento, en Job 38, versículos 6 y 7. Job 38, versículos 6 y 7. Les invito para que tomen sus Biblias. Job 38, versículos 6 y 7. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se reconocieron todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Ah? Este capítulo sin duda es interesante porque Dios le da una respuesta a Job para que él identifique quién es el verdadero Dios y quién merece toda la alabanza. Dios se presenta en su palabra como creador y redentor para recibir nuestra adoración. Veamos en Isaías 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Para que se sepa, versículo 6, donde desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, versículo 7, y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Y si vamos al versículo 8 en adelante, podemos también todavía leer más acerca de Jehová como el único creador de todo. Asimismo, también podemos ir a versículos 18 y 20. Vamos rápidamente, versículos 18 al 20. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo la compuso y no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo no hablé en secreto, dice la palabra de Dios, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a Dios, a un Dios que no salva, ¿verdad? Esto lo pronuncia el profeta Isaías. Aquellos que de su pueblo, que muchas veces por incitación del enemigo se van en pos de otros dioses. El mensaje proclamado a la última generación, ahí donde está el mensaje de los 3 ángeles, invita al mundo a adorar a Dios como creador, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 14, 7. Por su parte, Satanás desea obtener la adoración del mundo con bestias. Ya dijimos que una bestia en profecía, de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, son gobiernos o autoridades, ¿verdad? Entonces, por su parte, Satanás desea obtener la adoración del mundo con bestias, ¿verdad? Es decir, a través de gobiernos, o es decir, por la fuerza, a las que otorga poder para crear una imagen a través de la cual pueda recibir adoración universal. Esto está casi ya por cumplirse, ¿sí? Esta profecía, ¿no? Que se encuentra en Apocalipsis 13, 2, 4 y del 14 al 15. La primera bestia, refiriéndose al papado, otorga poder a una segunda bestia, es decir, a un poder político, para que haga una imagen de la primera y esta en su nombre pueda obligar por la fuerza al mundo a adorar a la primera bestia y finalmente Satanás. No es de extrañar que el sábado sea el punto en controversia en esos momentos.
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de acuerdo como dice el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12, le adoran en el día que conmemora su creación. Ahora, en el conflicto va a haber intolerancia. Vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cualquiera que os mate, y pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. El apóstol Pablo ya nos advierte ahí en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es física, sino espiritual. Y en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, nos dice que no usemos armas físicas, sino espirituales. Sin embargo, el enemigo no duda en emplear armas físicas contra nosotros. No en vano hay un ay para los fieles. Ahí en el capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis. Vamos a la Biblia, a Apocalipsis 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios, pero por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, para la iglesia aún habría persecución. Por eso sus miembros no podían regocijarse, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Pero lo interesante aquí en esta cita es que dice, alegraos cielos. Había regocijo en el cielo porque los ángeles y los habitantes de otros mundos saben que Satanás estaba condenado por la victoria de Cristo en el cielo. Pero para Satanás toda arma es válida. Una de sus armas es la tentación. Y utiliza nuestras inclinaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Santiago 1:14. Y Satanás nos convence con sutilezas, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 4, 3 y 4. 2 Corintios 3, 3 y 4. Vamos rápidamente. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está, dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente en el mundo que no entiende el evangelio, no les queda claro el propósito del evangelio, no les queda claro la razón, el motivo por el cual Dios se hizo hombre y vino a pagar el precio de nuestro pecado, sí, en la cruz del Calvario. Y dentro de la intolerancia, Satanás usa personas cercanas, ¿verdad?, para que nosotros no vayamos al evangelio. Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? No penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, dice nuestro Señor. Y a los enemigos del hombre le serán, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ah? Es clara la Biblia en esta cita, sí. Satanás utiliza personas cercanas a nosotros para desviarnos de la verdad, pero también golpea y amenaza. Hechos 5:40.
usa la violencia extrema. Juan 16:2. Juan 16:2. ¿Esto es cierto? Vamos a lo que dice la palabra: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, dice Jesús, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ese era el caso del apóstol Pablo en un principio. Utilizaba a gente consagrada, ¿sí?, a Dios para llevar a cabo su obra, de manera que así ha actuado en la historia y así será su último ataque: engaños y sutilezas. Esto es igual a la intolerancia. Apocalipsis 13, del 13 al 14. Lo hará a través de imposición de sanciones económicas. Esto ya se está cumpliendo en nuestros días, ¿verdad? Mediante la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y finalmente vendrá un decreto de muerte para quien no adore, Apocalipsis 13:15, a la primera bestia y finalmente a Satanás, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del enemigo en el segundo punto, pero vamos a ver el trono del dragón, dónde se sienta Satanás, quién está obrando detrás de Satanás, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 13:2. En el capítulo 12, versículo 9, ya hemos identificado cómo Satanás es el dragón, mientras que la bestia a través de la cual ejerce su poder se identifica con la cuarta bestia de Daniel 7, que sigue el león, el oso y el leopardo. En un principio, esa cuarta bestia de Daniel 7 la identificamos como Roma imperial, que más tarde se transformaría en Roma papal, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 13:2 dice: el dragón le confirió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Vamos rápidamente a esa cita. Apocalipsis 13:2. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Dice: y la bestia que vi era grande y semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Hay una evidente alusión al simbolismo de Daniel 7, donde éste vio tres bestias: la primera semejante a un león, la segunda a un oso y la tercera a un leopardo. La bestia que vio Juan tenía características físicas formadas de las tres, lo que indica sin duda que el poder representado por la bestia de Apocalipsis posee características evidentes en los imperios de Babilonia, Persia y Grecia. Algunos han notado que Juan alude a estos poderes en el universo de su aparición en la historia, o mirando retrospectivamente desde sus días. Ya dijimos que el dragón representa en primer lugar a Satanás, y en un sentido secundario recibió del dragón su poder y su trono y gran autoridad. Fue claramente la Roma papal, ¿verdad? De las ruinas de la Roma política, es decir, de Roma imperial, se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Esto lo pueden ustedes consultar también en información extrabíblica, en AC Flick, The Rise of Medieval Church, de 1900, página 150. Esta identificación que es confirmada por las especificaciones numeradas en los versículos que le siguen a Apocalipsis 12:3, ¿verdad? Detrás de todo estaba Satanás, que procuraba exterminar a la iglesia cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de la persecución
resultaban ineficaces, cambió sus tácticas y se propuso separar de Cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo. El dragón no actúa directamente por medio del paganismo, sino que empieza a trabajar tras la fachada de una organización progresivamente cristiana, esperando de este modo disfrazar su identidad. En Apocalipsis 13 es una explicación ampliada del capítulo 12. Comienza tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión. Apocalipsis 12 del 3 al 5. Los primeros versículos abrían el ataque contra la iglesia durante tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años, mientras que el resto se centra en los acontecimientos que ocurren cuando el dragón se llenó de una ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella. Apocalipsis 12, 17. Tras la invasión de las tribus bárbaras, el poco imperio romano quedó fraccionado. Poco a poco la sede de Roma fue dejada en manos de la iglesia, que de ese modo adquirió el poder político que le permitió convertirse en el poder blasfemo que persiguió a la iglesia fiel. Apocalipsis 12. Ahora bien, después de cumplido el tiempo, la primera bestia sufre una herida mortal, pero esa herida fue sanada. Quiero invitarles para que vayamos a Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa todo esto? Tras siglos de usar su poder para llevar en cautividad y matar a espada, Apocalipsis 13:10, la propia iglesia romana fue llevada en cautividad. En ese entonces estaba la figura como cabeza de la iglesia Pío VI, ¿verdad? Y fue llevada en 1798 por el general Berthier a cargo de Napoleón. Y de esa manera sufrió una herida mortal. Apocalipsis 13:3. Aunque el Papa mantuvo la titularidad de los estados pontificios hasta 1870, finalmente perdió su territorio al crearse el Reino de Italia. En esos momentos parece que la iglesia no recuperaría jamás su poder anterior. Pero en 1929 se reconoció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Esto sí, tenía un significado claramente. La herida comenzaba a sanar. Es decir, la bestia, la primera bestia que recibió poder de Satanás, recibió poder y autoridad de Satanás, la cual le habían hecho una herida mortal. Su herida comenzó a Satanás porque se le reconoció a la Ciudad del Vaticano como Estado independiente. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora? Según se desarrollan los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial que proponga soluciones a la crisis global. Entre el paquete de las soluciones ofertado por el papado, se incluirá sin duda el descanso dominical como punto fuerte para la unión de las familias y pueblos. Sin duda, es interesante considerar hasta este punto de la profecía, porque sin duda los acontecimientos que están por venir, de acuerdo al plan 2030, muchas cosas que
estamos entendiendo en estas profecías se habrán de haber cumplido, donde Satanás, sin duda, de manera sutil, utilizará otras armas, como la unión de las familias y pueblos y naciones. Esto, sin duda, habrá de darnos una idea un poco clara, ¿sí?, cuando decreten no solamente la ley dominical, sino el nuevo orden mundial, y en vez de regirnos, de considerar la verdad que está por medio de la palabra de Dios, ¿sí?, habrá de regirse el mundo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, vamos al último punto de esta lección, que es el Cordero y Dragón. Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Otra bestia? Sí, una segunda bestia, de la que ya ha sido mencionada, Revelaciones 13:1. El texto griego insinúa que es de la misma clase de la primera bestia. Esto se confirma al revelarse sus características, obra en estrecha colaboración con la primera bestia. Pero también nos dice que subía, del griego anabaino, ascender, surgir. Anabaino se usa en Mateo 13:7, con referencia al crecimiento de las plantas. El significado de la palabra griega llama la atención al proceso de emerger. El profeta ve la acción en pleno desarrollo. ¿De dónde sube? ¿De dónde asciende? De la tierra, dice Apocalipsis 13:11. La primera bestia surgió del mar, Apocalipsis 13:1. Las 4 bestias de Daniel también subieron del mar, Apocalipsis 7:3. Como el mar representa pueblos y naciones, es razonable considerar que la tierra representa una región con escasa población. ¿Qué tierra representa? Es una región con escasa población. Por lo tanto, esta nueva nación no se levantaría mediante guerras y conquistas, sino que llegaría a ser grande en región de pocos habitantes. Los comentadores adventistas han visto en esta segunda bestia un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta profecía cumple exactamente con las especificaciones de la profecía. Cuando la primera bestia sufrió el cautiverio en 1798, Apocalipsis 13:10, los Estados Unidos crecían en extensión y poder. Esta nación no surgió en el viejo mundo, atestado de multitudes, sino en el nuevo mundo con sus relativamente pocos habitantes. Ahora, 2 cuernos representan 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno, libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en su constitución. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Como ya dijimos, la primera bestia surgió de la corrupción de la iglesia que Jesús había establecido, es decir, el papado. Cuando ésta recibió la herida, Satanás buscó un falso profeta que ocupase su lugar y le ayudase a sanar. Apocalipsis 13:11, Apocalipsis 16-13. Nuevamente encontró su aliado a partir de una nación que había surgido basada en los principios puros del cristianismo, Norteamérica. Esta nación comenzó imitando a Jesús, el Cordero. Es una nación republicana, es decir, sin reyes, sin coronas, y basada en la separación de 2 poderes, representados por 2 cuernos, el civil y el religioso.
Como la primera potencia mundial ya ha comenzado a hablar como dragón, eso ya lo estamos viviendo en nuestros días. Pronto comenzará a generar leyes en materia religiosa que, apoyando al papado, crearán una imagen de la bestia. Apocalipsis 13, ¿verdad? Bien, hasta este punto hemos ya llegado, y para complementarlo quiero leerles de la pluma inspirada una joya que se encuentra en la Historia de la Redención, página 400. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares a la Iglesia romana. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los papados, más bien de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, ¿sí? Aquí el Espíritu de Profecía habla de las iglesias protestantes de Estados Unidos, ¿verdad? Dice, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos de Norteamérica, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue en el antiguo pueblo de Dios. Hemos llegado al final de este repaso de lección, agradeciéndolos como siempre su presencia y su paciencia, e invitándoles para que nos acompañen en la lección que sigue, que sin duda será de gran importancia. Reciban de su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández, como siempre, un abrazo sincero. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero suplicarles y rogarles que nos regalen manita arriba y que se suscriban para que más gente pueda ser bendecida por la palabra de Dios. Hasta pronto y que Dios nos ayude a todos.